En información, en algo que adelantamos en el día de ayer y hoy tempranito ya podemos charlar con el padre Luis García, que está en comunicación con nosotros. Padre, buen día. Gerardo, Mario lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día a los dos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Arranca muy temprano su día porque hay mucha actividad que hacer. Lo primero es la reflexión de cada mañana, ¿verdad, padre? Sí, eso es la primera actividad que tengo, es la de reflexionar la palabra del día y luego también compartirla. Compartir la palabra y luego compartir la reflexión. Y lo que me anima es que es una acción que ayuda a mucha gente, ¿viste? Es decir, que luego te lo agradecen, te lo dicen, te escriben. Y entonces, bueno, como veo que es interesante, que es positivo y que a la gente le ayuda, pues bueno, adelante. Todo sacrificio que se hace cuando realmente ves que a la gente le ayuda, es un sacrificio que merece la pena. Estaba pensando en cómo han cambiado la manera, porque hoy a través de un grupo o de una cadena de WhatsApp se llega mucho más rápido e instantáneo, es en el momento. A vos también, y te voy a tutear, Luis, pero a vos también Sí. te da esta sensación de que se llega ahí, en ese preciso instante. Imagino que hay mucha evolución con vos también, porque contestás los mensajes y todo. Sí, por eso yo creo que hoy también el tema de la pastoral, ¿viste? Ha cambiado mucho. Están las redes sociales y por lo tanto yo creo que es un instrumento positivo. Las redes sociales, como todo, ¿viste? Es decir, se puede usar de forma positiva o se puede usar de forma negativa, ¿viste? Es decir, y si cuando utiliza las redes de forma positiva, como que los mensajes o estas reflexiones que nos pueden ayudar en el día a día, ¿viste? Pues pueden llegar a muchísima gente y hacer mucho bien a muchísima gente. Y entonces esto es lo importante, ¿no? Es decir, no podemos demonizar lo que serían los instrumentos que hoy tenemos a mano, ¿viste? O los medios que hoy tenemos a mano, sino que eso depende también del uso que se hagan de ellos, ¿viste? Es decir, yo puedo hacer un uso positivo, un uso negativo, ¿viste? Y por lo general, los medios hoy, las redes, nos están ayudando pues para que mensajes positivos, reflexiones positivas vayan ayudando a que muchos se vayan cuestionando, ¿viste? Y que muchos también vayan mirándose y que muchas personas vayan de alguna forma a través de esas reflexiones cambiando, operando cambios profundos, ¿viste? Esto es importante, ¿viste? Y más en el mundo en el que vivimos, donde la comunicación cada día es más pobre y entonces, bueno, a través de las redes podemos como motivar para ir cambiando una serie de actitudes que nos van matando, actitudes que de alguna manera nos juegan en contra, ¿no? Ese aislamiento, esa incomunicación, ese no hablar con los demás, ese cortarnos solo, ese aislarnos de los demás. Entonces yo creo que a través de esa reflexión, a través de las redes, también hay mucha gente que se interpela, mucha gente que se cuestiona y que después va operando grandes cambios y que va volviendo de alguna forma a ese encuentro con los demás, a ese valorar a los demás, a ese ponerse al servicio de los demás. Luis, vos hablaste recién de la falta de comunicación, la falta de diálogo, el aislarse. Ustedes que están todos los días en distintas acciones, ahora se viene una nueva colecta de Cáritas, el trabajo que se está haciendo desde la pastoral, el trabajo de las distintas comunidades religiosas de Viedma, de las distintas comunidades en general y los barrios, ¿están notando eso que estamos necesitando de alguna manera? ¿Son llamados de atención a esta falta de comunicación de tanto tiempo, donde hemos reemplazado esta comunicación tangible, verbal y el abrazo? Dejemos la pandemia de lado, porque no le vamos a echar la culpa a toda la pandemia. Sí aceleró algunos procesos, pero toda esta falta de demostración para con el otro, que viene de hace un montón de años, no solamente de pandemia, con las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones, ¿es un llamado y es un tirón de orejas ahora? Sí, yo creo que sí, ¿viste? La pandemia ha puesto un poco como diríamos como la nota final, ¿no? Pero que de alguna forma esto ya viene cuajándose hace mucho tiempo, es decir, una sociedad donde el individualismo ha ido ganando terreno y por tanto ese individualismo nos ha ido deshumanizando, nos ha ido separando unos de otros, nos ha ido también como incomunicando y además nos ha ido llenando de prejuicios. Es decir, cuando yo no conozco al otro, cuando yo no me relaciono con el otro, cuando yo no hablo con el otro,
como que también aparece el prejuicio, aparece la desconfianza, aparece el temor, aparece el miedo, ¿no? Y entonces todo esto es lo que se está dando también en nuestra sociedad. Es decir, cuando no hay comunicación, aparece el prejuicio, aparece el miedo. Cuando no hay comunicación, nos vamos deshumanizando. Es decir, ¿por qué? Porque yo me humanizo, crezco, voy madurando, voy sintiéndome realmente feliz en la medida en que voy interactuando con los demás, en la medida en que voy compartiendo con los demás, en la medida en que me voy brindando a los demás. Es decir, hay una cuestión muy clara. El hombre, la persona es más persona, y la persona es más feliz y la persona se siente como mucho más humana cuando realmente interactúa con los demás, cuando camina con los demás, cuando de alguna forma los demás se convierten en parte importante de mi vida. Y esto es lo que se ha ido perdiendo. Es decir, como que esa incomunicación, pensando muchas veces, ¿viste? Yo creo que hay muchos problemas internos de ¿cómo te voy a decir yo? De personas que no confían en nadie, de personas que desconfían de todo, personas que siempre como que andamos perseguidos. Y ese andar perseguido no es bueno, no es positivo. Eso nos va dañando no solamente psíquicamente, sino espiritualmente. Y eso va dañando también lo que es ese mundo de relaciones, que es la posibilidad que siempre tenemos para ser felices y para sentirnos plenamente personas. Eso es así. Padre Luis, buen día. Gerardo lo saluda. ¿Cómo le va? Gerardo, ¿cómo andas? Muy bien. Padre, sabe también que hay un cierto atisbo de esperanza, porque me parece que también en esto de lo colectivo, de lo familiar y demás, mis hijos ocasionalmente, y porque les toca y demás, y han elegido, y a nivel familiar estamos súper de acuerdo con la cuestión de la primera comunión y demás, están en la parte de catequesis, y en la fiesta de Pentecostés, que fue hace poquito, en junio, ahí en la iglesia de Fátima en Viedma, se vivió una muy linda fiesta, recibimiento después de Pascua. Ese es uno de los domingos más importantes que tiene la Iglesia Católica, pero ver a los chicos entre 10, 11 añitos y demás formando parte de lo colectivo, reuniéndose, cantando, disfrutando desde otro lugar, la verdad que también hay una gran hebra e hilo de esperanza en que esto también siga siendo transmitida la palabra y demás, y desde lo espiritual también ese encuentro que los chicos, que por ahí nosotros decimos están en una tecnología, están desalmados, son impersonales, yo noté un encuentro y una impronta muy, muy efectiva, muy vincular. Sí, por supuesto, es decir, por eso seguimos acá y seguimos animando y seguimos, es decir, como para, porque, es decir, también lo que nos anima a nosotros es ver que hay vida en las comunidades, hay realmente una conciencia colectiva fuerte, una conciencia comunitaria fuerte. Eso es lo lindo, ¿viste? Y donde no la hay, habrá que hacer que la haya, ¿viste? ¿Por qué? Porque es la única manera, la única forma, ¿viste?, de ser felices. Es decir, cuando nos encontramos con los demás, como que todo se transforma a nuestro alrededor. Cuando nos encontramos con los demás, interactuamos con los demás, compartimos con los demás, como que ahí es donde se nos caen tantos prejuicios, ahí es donde se destruyen tantas desconfianzas, ahí es donde destruimos también la incomunicación, y eso es lo que nos abre a una nueva etapa, nos abre a una vida totalmente distinta. Por eso yo muchas veces digo, es decir, en la sociedad en la que hoy estamos, ¿viste?, cuando nos sentimos mal, luego utilizamos cantidad de medios, ¿viste?, nos gastamos cantidad de dinero en terapia, en mecanismos para salir de ese pozo depresivo, de ese pozo de angustia en el que nos encontramos. Y yo siempre le digo a la gente, lo tenemos ahí a la mano, es decir, yo puedo hacer un camino distinto, pero depende también de esa decisión que yo tengo que tomar. Es decir, quiero vivir desde una conciencia fuertemente individualista, es un camino de muerte. Tarde o temprano, el vivir desde una conciencia fuertemente individualista me pasa bolita. Tarde o temprano, viste, vienen las consecuencias. Ahora, cuando yo, como persona, opto por una conciencia comunitaria, por un tomar conciencia de que realmente mi felicidad depende de mi interacción con los demás, de estar junto a los demás, de hacer camino con los demás, desde cuando yo opto por esa conciencia comunitaria, ahí es donde empiezo a florecer. Y ahí es donde, de alguna manera, mi vida empieza a cambiar. Y ahí es donde me empieza a ir mucho mejor en todos los niveles y en todos los lugares en los que me desenvuelvo normalmente. Tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel de trabajo, como con los amigos. ¿Por qué? Porque los otros empiezan a ser importantes para mí.
porque cuando yo vivo desde una conciencia fuertemente comunitaria, el otro se convierte en alguien importante, el otro se convierte en posibilidad de mi propio crecimiento, el otro se convierte en puerta de mi propia felicidad. Y esto es importante. Y yo creo que esto no cuesta plata, es decir, se trata de empezar a vivir desde esa conciencia fuertemente comunitaria y empezar a establecer, construir lazos, puentes de encuentro con los demás. Y de esta manera es como nosotros podemos cambiar y transformar también la realidad en la que hoy estamos viviendo, una realidad que nos va tragando. Es decir, porque el fuerte individualismo está ahí. Hay muchos signos de esperanza, hay muchos signos donde hay personas que están trabajando por los demás, muchas personas con una fuerte conciencia comunitaria, los hay, y yo los veo todos los días, y además acá en la parroquia de la Merced hay comunidades que realmente van por este camino, otras van entrando, ¿viste? Es decir, como hay muchos signos positivos, pero aparte de eso, cuando uno hace un análisis general, tú te das cuenta de que hoy los grandes problemas que tenemos y que se plantean a nivel mundial tienen que ver con lo otro, tienen que ver con esa fuerte conciencia individualista, tienen que ver con ese egoísmo que se ha instalado en el corazón del ser humano, con ese yoísmo que en definitiva nos está matando, ¿no? Y entonces me parece que eso es lo que hay que destruir, pero destruirlo para bien, ¿no? Es decir, no se trata de destruir para que haya muerte, se trata de destruir para que haya vida. Se trata de ir sacando todo ese egoísmo, ese individualismo, ese yoísmo que hoy domina la vida de tantas personas, para que en su lugar vaya apareciendo el nosotros, y que desde esa conciencia de que yo con los demás y junto a los demás pueda hacer que mi vida también sea distinta y la vida de los demás también, empezar a cambiar y empezar a hacer que surja algo nuevo, ¿no? Yo estoy convencido de esto, ¿no? Padre, pensando en esto que estaba hablando y que nos estaba reflexionando recién, pensaba en lo que ha pasado, ¿no? Hace 4 años que se cerró el albergue de Viedma, y hace muy poquitos, del pasado 1, tuvieron la iniciativa, junto con distintas acciones que se vienen dando en la Argentina, de poder colaborar con aquellas personas que necesitan pasar la noche en este lugar allí en la ciudad de Viedma. Sorprendió el número de personas que concurrieron. Sé que algunos quedaron afuera, ¿eh? Sí, hubo un día que llegaron más de la cuenta. Y entonces se tuvo que dejar a alguna gente afuera, ¿viste? ¿Por qué? Porque no había lugar. Y sí, pero es interesante, ¿viste? Hace 4 años que se cerró, y se cerró, es decir, por todas las razones que todos sabemos, y que todos conocemos, es decir, donde hubo un intento de trabajo interinstitucional y donde algunos luego, ¿viste?, miraron para otro lado, es decir, se hicieron los sonsos, y entonces no apoyaron esa alternativa que estaba en el lugar indicado y que podría haber sido algo fabuloso, ¿viste? Y el hecho de que las instituciones, algunas instituciones del Estado no participaran como tendrían que haber participado y como se comprometieron a participar, es decir, eso dio lugar a que nos quedáramos a mitad de camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema era muy grosso para las personas que estaban trabajando ahí, ¿viste? Es decir, había que tener un equipo de gente que nunca se consiguió, y un equipo de personas que no fuesen también los que están sufriendo el problema, ¿viste? Sino gente con otras capacidades, gente preparada para llevar eso adelante. En definitiva, incluso había una idea muy interesante, que era la de incorporar el albergue que teníamos aquí en Catedral dentro de la dinámica de los hogares de Cristo, que están funcionando muy bien, especialmente en el Gran Buenos Aires, donde hay un nivel de contención muy fuerte y donde hay mucha gente que incluso participa de esta experiencia, que después se convierten también en multiplicadores de esta experiencia. De hecho, nosotros estamos esperando ahora que venga un misionero, un chico de los Hogares de Cristo, que va a participar en el albergue que tenemos ahora abierto ahí en San Cayetano, precisamente para aprender de él, para que realmente nos ayude, pero también para aprender de él, ¿no? Es decir, cómo tratar a las personas en situación de calle, qué actitudes se tienen que dar, qué es lo que no conviene hacer, qué es lo que conviene hacer. Entonces, esto es lo que había pensado para el albergue cuando funciona en Catedral, pero como tuvimos que cortar antes de tiempo por todos los problemas internos que fueron presentándose, por eso lo cerramos. A lo largo de estos 4 años hubo, es decir, estaba siempre el compromiso por parte del municipio de abrir un albergue, ¿viste? Pero bueno, ese compromiso nunca se efectivizó, nunca se aterrizó, es decir, no se concretó. Entonces, este invierno vino muy duro, o este otoño, porque el invierno todavía, ¿viste? Hasta ahora vamos a entrar en el invierno, pero el otoño ya vino demasiado duro,
temperaturas demasiado bajas, la gente en situación de calle pasando muchísimo frío. De hecho, llegaban por acá, por Catedral, jóvenes que estaban en situación de calle y donde te manifestaban que ya no podían más. Es decir, que el frío era tan intenso que ni con frazadas podían combatir el frío. Entonces, bueno, ahí es donde nos planteamos el hacer algo, ¿no? Desde el punto de vista solidario, el no ser insensible ante esta realidad. Mira por dónde nos enteramos también de que desde Cáritas Nacional había un proyecto interesante para todo el país que se llamaba Gesto Invierno, donde era abrir la iglesia para instalar el albergue nocturno. Y entonces dijimos, bueno, vamos, es decir, se juntaron las dos ideas, lo que nosotros pensábamos, más lo que estaba bajando de Cáritas Nacional, y por eso por lo que abrimos el albergue ahí en la Capilla San Cayetano, porque de hecho las camas están en la misma Capilla San Cayetano, ¿eh? Es decir, que no es que hay un lugar aparte, un salón aparte, sino que las camas se han instalado dentro de la propia capilla. Yo ahora voy a decir misa, y la misa la hago y tengo las camas allí enfrente, ¿viste? Es decir, no pasa nada. Yo creo que Jesús se siente feliz, se siente contento de pensar que esa celebración de la Eucaristía que hacemos cada mañana tiene un sentido especial. ¿Por qué? Porque en ese lugar, durante la noche, ha habido gente albergada que si no tendría que estar en la calle pasando frío, y por lo tanto yo creo que esto es lo realmente importante. Esa celebración de la Eucaristía como que adquiere un valor especial, un valor esencial. Se toma esto, a ver, escuchaba el paso de lo que sucedió desde hace 4 años, esta llegada de este nuevo albergue en la ciudad de Viedma. Se toma esto y ahora con un número tangible de personas como un puntapié inicial para poder llegar a accionar de vuelta al albergue. ¿Hubo algún llamado, estar en comunicación con parte de otras instituciones, padre? No, de momento no ha habido ningún llamado en este sentido. Vamos a ver qué pasa, ¿viste? Había una posibilidad que el municipio quería llevar a cabo, ¿viste? En el antiguo hogar de tránsito de hombres, pero parece ser que eso se ha ido dilatando demasiado en el tiempo, no sé si al final se va a hacer. Y bueno, y después nos plantearemos nosotros como parroquia qué podemos hacer, ¿viste? Ahora, esto sí es tarea del Estado, ¿viste? Fundamentalmente es tarea del Estado. Ellos son los que tienen que responder ante estas necesidades. Nosotros desde Cáritas, desde la parroquia, podemos atender determinadas emergencias, determinadas situaciones críticas en un momento determinado, pero yo creo que fundamentalmente es el Estado el que tiene que hacer frente a estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Viste que la gente en situación de calle son contados con los dedos de la mano y muchas veces, bueno, no son problemas amplios, grandes, que implica muchas personas, sino que implica un pequeño grupo de personas, y muchas veces esta gente en situación de calle son los invisibilizados de nuestra sociedad. Entonces muchas veces también desde el Estado se plantea, ¿merece la pena ayudar a este grupito tan pequeño? ¿Viste? Pues sí, merece la pena. Yo creo que sí. Y yo creo que el Estado tiene que estar para eso, para atender especialmente a la gente en situación de mayor vulnerabilidad. Yo creo que ahí es donde tiene que apuntar. Acá se apunta mucho, ¿viste? En Viedma en estos momentos se apunta mucho a otras cuestiones, ¿viste? Y muchas veces la cuestión social como que se deja de lado. Y yo creo que la cuestión social hay que darle con todo, y más en el momento que estamos viviendo, donde la situación en el país no es una situación muy boyante, donde la pobreza va creciendo a marcha forzada y donde la exclusión también se va notando cada día más, y donde la miseria, la falta hasta la falta de alimento es una realidad en muchas familias hoy en nuestro país, también en nuestra ciudad lo estamos viendo, ¿viste? Padre, agradecemos como siempre la amabilidad de habernos atendido y de charlar con nosotros en esta mañana, por supuesto, para visibilizar estas situaciones que se van dando y el trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias a ustedes por permitir que todo esto, toda esta vida, todo este río de vida, ¿viste?, salga a la comunidad, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? Nuestra comunidad hoy necesita de estos flash de positividad, estos flash de vida, para animarnos entre todos, ¿no? Bueno, y destacar la colaboración de la comunidad entera, ¿viste? Tanto en el albergue como en la colecta de Cáritas que se ha celebrado este fin de semana, aunque la alargamos hasta el día 20, donde ha habido una participación fabulosa, así que muchas gracias a toda la comunidad
por esa participación grande que han tenido. Un abrazo, padre, que siga muy bien. Un Hasta abrazo luego. Gracias, padre, hasta luego. Padre Luis García charlando con nosotros, bueno, dando un poco, ¿no?, el pantallazo de la realidad y de lo que se está viviendo en Viedma después de esta reapertura de este lugar de paso, este albergue, que, como dijo el padre, viene bajo un programa y que se va a extender a priori hasta los primeros días de noviembre. Hasta ahí se va a extender precisamente este programa. Veremos qué pasa después, un poco para darle calor a quienes lo necesitan, más que nada por las noches aquí en Viedma. 9 de la mañana en toda la República Argentina, 4 grados la actual temperatura. Hacemos una pequeña pausita en instantes más de Haciendo Patagonia 2022.